Continuamos con la segunda parte de la sesión 4 de nuestro curso básico de lenguaje C, variables y constantes. Ahora aprenderemos la sintaxis para asignarles valores a nuestros distintos tipos de datos. Como ya lo mencionamos en el paréntesis que hicimos del tipo de dato char, en la primera parte de la sesión, hay tres formas de utilizar este tipo de dato. La primera forma que vimos es justo esta que estamos viendo aquí, donde le estamos asignando solamente un carácter. Vemos que este tipo de dato char tiene un identificador, y para asignarle su valor lo haremos con el signo igual, y entre comillas sencillas pondremos el carácter. ¿Qué carácter? Bueno, cualquiera de la primera tabla del código ASCII que hemos visto. Y finalizaremos con punto y coma. Para asignarle un valor a un int es muy sencillo e incluso lo vimos en la práctica de la sesión pasada. Tenemos entonces el tipo de dato entero int, un identificador y asignamos el valor numérico con el signo igual. Para finalizar pondremos un punto y coma. De la misma forma lo haremos para el float y para el double, con la diferencia que en los dos últimos podemos asignar números con punto decimal. Como vimos, la segunda forma de usar char es la equivalencia con el código ASCII, en donde asignándole un número sin comillas, en la pantalla se imprimirá su equivalencia en ASCII. Por ejemplo, una variable de tipo char llamada 9 tiene asignado el número 57, y si vemos en nuestras tablas de código ASCII, el 57 equivale al número 9. Por lo tanto, cuando imprimamos esta variable, aparecerá en pantalla justamente el número 9. Estos son algunos ejemplos correctos de asignación. Para la primera línea, tenemos una variable de tipo char llamada vocal, la cual tiene almacenado el carácter A mayúscula. Después tenemos una variable de tipo int llamada edad, y tiene un valor asignado de 19. Esta variable llamada altura es de tipo float y tiene un valor asignado de 1.75. En la última línea tenemos una variable de tipo double llamada distancia con un valor asignado de 325.788. Como vemos, a todas estas variables se les está asignando su valor en el momento de ser declaradas. Tenemos una segunda opción de sintaxis para la asignación de valores en las variables. Este segundo tipo de sintaxis nos permitirá asignar el valor de cada una de las variables en distintos puntos del programa, y no necesariamente en el momento de ser declaradas, como en la sintaxis anterior. Aquí vemos que se declara primero la variable como hemos visto en la primera parte de la sesión, y posteriormente se le asigna su valor. Así que primeramente declararemos la variable. Esto regularmente se hace al principio de la función main en un programa, y después en alguna otra parte del main. Para asignarle el valor a la variable, basta con escribir el identificador de la misma, y ahí realizar la asignación con el signo igual. Estos son algunos ejemplos correctos para esta sintaxis. Aquí tenemos la declaración de una variable de tipo char llamada vocal. Y bueno, suponemos que en esta otra parte del programa es necesario agregarle su valor. Entonces solamente escribimos el identificador, en este caso vocal, y se le asigna en este caso con comillas sencillas su valor, un carácter I mayúscula. Lo mismo para la constante entera int llamada edad. Primero se declara y después se le asigna su valor. Es importante saber que en la línea de declaración podemos declarar más de una variable, separando una de otra con una coma. Por ejemplo, aquí estamos declarando dos variables de tipo char, una llamada vocal y otra consonante. En otro punto del programa podemos asignarle su valor a cada una por separado. De la misma forma con este otro ejemplo, donde estamos declarando dos variables de tipo entero, una llamada mes y otra llamada día, y para ambas podemos asignarles sus respectivos valores por separado, en este caso números enteros. Para las cadenas de texto o arrays, como vimos en el paréntesis del tipo de dato char, basta con agregar el número de caracteres deseados de la cadena entre corchetes, enseguida del identificador. Por ejemplo, aquí tenemos esta variable de tipo char en forma de cadena de texto o array, que está reservando 50 espacios para caracteres, de los cuales recordemos, uno es para el fin de cadena, quedando restantes 49 espacios. Y se le está asignando la frase Víctor Palacios.
Debido a que esta frase tiene menos de 49 espacios disponibles, es correcta. Todo lo que hemos asignado hasta ahora ha sido directamente desde el código fuente. Nosotros lo hemos hecho. Ahora aprenderemos a asignarle valores a variables desde el teclado. Esto es, solicitar los valores al usuario. A esto se le llama entrada de datos. Aprenderemos primero a leer una cadena de texto. Esto será para asignarle el valor, en este caso a una variable de tipo char de la forma cadena o array. Para esto utilizaremos la función gets. Es realmente fácil utilizarla. Lo único que debemos hacer es invocar la función gets y entre paréntesis colocar el nombre de la variable. Por supuesto debe ser de tipo char en forma cadena o array. Por ejemplo, aquí declaramos la variable de tipo char de forma cadena, es decir, con espacios reservados para caracteres, en este caso 50, menos el fin de cadena. En total entonces hay 49 espacios disponibles para caracteres. La variable se llama nombre. Después, en otra parte del programa, invocaremos la función gets y entre paréntesis escribiremos la palabra nombre, que es el identificador de la variable. Cuando estemos corriendo el programa, habrá una espera, la cual es para que el usuario teclee la cadena de caracteres, en este caso particular, su nombre, el cual quedará almacenado en la variable nombre. Esto cuando el usuario presione Enter después de escribirlo, y seguirá corriendo el programa. Ahora veremos una de las funciones más importantes en C, la función scanf. Esta función tiene prácticamente el mismo propósito que gets, solo que scanf permite leer más tipos de datos, pero su sintaxis tiene otros elementos un poco más complejos. Como vimos, la función gets funciona para los tipos de datos char, en forma cadena, pero para leer desde el teclado un solo carácter, es decir, utilizar char como la primera forma que vimos, tenemos que utilizar scanf. Su sintaxis, a pesar de ser compleja, es sencilla y fácil de aprender. Primero invocaremos la función escribiendo scanf. Abrimos paréntesis y entre comillas colocamos el carácter %, seguido de la letra C, que hace referencia al tipo de dato char, indicando a scanf que se recibirá un valor de tipo char, es decir, un carácter. Cerramos las comillas, colocamos una coma y enseguida el carácter ampersand, seguido finalmente del identificador de la variable. Y para terminar la sintaxis, cerramos el paréntesis y ponemos un punto y coma. Por ejemplo, aquí declaramos una variable de tipo char llamada vocal. El valor para esta queremos que lo asigne el usuario. Por lo tanto, en otra parte del programa le solicitaremos invocando nuestra función scanf, abriendo paréntesis, entre comillas %c, coma, el carácter ampersand seguido del identificador de la variable, en este caso vocal, finalizando, cerrando el paréntesis y poniendo un punto y coma. Igual que con gets, al momento de estar corriendo el programa, cuando se llegue a este scanf, el programa se detendrá para que el usuario digite el valor, en este caso para la variable vocal. Lo que espera recibir scanf es un solo carácter. Para el tipo de dato int es bastante similar. Solo tenemos que poner mucha atención en el cambio de la letra que está entre comillas. Para leer un tipo de dato char se usa la letra C. Para el caso del entero int, la letra es la D minúscula y la demás sintaxis es la misma. Por ejemplo, declaramos una variable de tipo int edad y para que el usuario desde el teclado le asigne su valor, escribiremos entonces scanf, abrimos paréntesis, %d, cerramos paréntesis, coma, ampersand y enseguida edad, que es el identificador de la variable. Cerramos el paréntesis y punto y coma. El programa estará esperando ahora recibir un número entero. Lo mismo sucede para el tipo de dato float y double. En este caso, para el tipo de dato float, la letra es una F y para el tipo de dato double, la letra es una I minúscula. En conclusión, aquí podemos ver las distintas letras que se usan en scanf para cada tipo de dato. Siguiendo con la misma sintaxis, podemos decir que para el tipo de dato char, la letra es C y se espera recibir un carácter. Para el int, la letra es D y se espera recibir un número entero.
y para float y double la letra es F e I minúscula respectivamente, y se espera recibir un número con punto decimal. Scanf también nos permite introducir desde el teclado varios tipos de datos uno después del otro. Lo único que debemos de respetar es el orden de entrada. Si primero ponemos una letra C, entonces el primer identificador debe de ser de una variable de tipo char. En este ejemplo tenemos una D. Entonces después se recibirá un identificador de una variable de tipo entero, y así sucesivamente para cada variable. Como vemos en la segunda línea, se pueden pedir al usuario dos datos del mismo tipo, pero las variables deben de ser distintas en el identificador. Hasta el momento ya sabemos cómo declarar variables y constantes, sabemos cómo asignarles sus respectivos valores dependiendo de su tipo de dato, ya sea que nosotros lo hagamos desde el código fuente o bien solicitándolos al usuario. Es decir, ya creamos la variable o constante y tenemos su valor. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es imprimir esos valores en la pantalla. ¿Qué es lo que se puede imprimir entonces? Bueno, cualquiera de los caracteres de las tablas de código ASCII que vimos en la primera parte de la sesión. Ha llegado la hora de conocer la función printf a detalle. Básicamente, para imprimir un valor de algún tipo de dato en C, basta conseguir la siguiente sintaxis de la función printf. Es bastante similar a la sintaxis de scanf. Para imprimir el valor de una variable de tipo char en su forma de un solo carácter, basta con agregar entre comillas el %c, el mismo del scanf. Este %c le indica a printf que se imprimirá un valor de tipo char, es decir, que se imprimirá un solo carácter. Después de cerrar las comillas, se pone una coma, seguido del identificador de la variable que queremos imprimir. Para el tipo de dato int es %d, y para el tipo de dato float y double es %f e i minúscula, respectivamente. La única diferencia con el scanf es que aquí no colocaremos el carácter ampersand antes del identificador de la variable. Como vemos, basta con la coma y el identificador. Como nota, es importante saber que la impresión de un tipo de dato float o double incluye 6 cifras significativas por defecto. Para obtener en pantalla, por ejemplo, solo 2 decimales, se tiene que agregar un .2 antes de la letra F, como lo vemos en este ejemplo con .2f. Se mostrará entonces el número con 2 puntos decimales. Si queremos más o menos dígitos significativos, basta con cambiar a .1, .2, .3, etc. Depende de lo que queramos mostrar y depende también del tipo de dato. Para float, recordemos que es un máximo de .7 y el máximo para el double es de .15. Al igual que el scanf, el printf permite imprimir varias variables o constantes una seguida de otra. Se debe de respetar de igual forma el orden de cómo están siendo preparadas con los %. Por ejemplo, aquí se imprimirán 3 variables distintas, una char, otra int y una más float, por lo que el orden de los identificadores debe de ser el mismo. De igual forma, si queremos imprimir variables o constantes del mismo tipo, se debe seguir respetando el orden. En este caso, al ser iguales, dependerá del orden de los identificadores para saber cuál se imprimirá primero. Por último, aprenderemos a imprimir en pantalla una cadena de texto, es decir, el valor del tipo de dato char en su forma cadena o array. Lo haremos desde el inicio declarando una variable nombre con 49 espacios disponibles. Después, para asignarle el valor a la cadena de texto, le solicitaremos al usuario que lo haga, en este caso con la función gets. Una vez que el usuario lo digite, en este caso su nombre, quedará almacenado en la variable llamada nombre. Y así finalmente en otro punto del programa, si queremos imprimir este nombre, estaremos utilizando la función printf, pero en lugar de la letra C, que se indica para imprimir un tipo de dato char de un solo carácter, nosotros pondremos la letra S, que indica a printf que se imprimirá una cadena de texto de tipo char en su forma cadena o array, haciendo que se muestre en pantalla el valor de la cadena. En este caso, el nombre del usuario fue Víctor Palacios. Perfecto, si has comprendido todo esto, estás listo para ponerlo en práctica.
En la práctica de esta sesión vamos a ver 3 ejemplos, en los cuales vamos a ver gran parte de los conceptos que aprendimos el día de hoy. Entonces vamos a iniciar, abrimos nuestro Borderlands C y bueno, aquí vamos a hacer nuestro primer ejemplo. El primer ejemplo que vamos a tener es imprimir un mensaje en pantalla. El mensaje será: hola amigos de México. Entonces vamos a incluir nuestras librerías, en este caso serán las bibliotecas stdio y stdlib. Seguimos la misma estructura de nuestros anteriores programas. Y ahora stdlib. Estábamos utilizando anteriormente la biblioteca Conio para utilizar la función get y pausar el programa momentáneamente, pero ahora lo vamos a hacer con la biblioteca stdlib utilizando la función systempause, que bueno, es la forma un poco más correcta de realizar la pausa como tal. Bien, enseguida vamos a poner nuestro main, abrimos nuestra llave, vamos a poner un comentario de lo que vamos a hacer, en este caso va a ser el uso de char. Y vamos a imprimir el mensaje: hola amigos de México. Ahí lo tenemos. Entonces, bueno, esto digamos que la impresión de este mensaje podría hacerse con un printf, sí, pero vamos a imprimir también esta vocal con acento, esta vocal E con acento, que como vemos en nuestra tabla de código ASCII se encuentra en la de ASCII extendido, teniendo su valor numérico como 130, y debido a que no está en la primera tabla, es decir, en este de aquí, no lo podemos hacer en un printf. Por lo tanto, como lo mencionamos en la sesión, si está aquí, lo vamos a tener que hacer con un char. Entonces vamos a declarar una variable de tipo char, y esta variable se va a llamar vocal-e, la cual vamos a asignarle el valor sin comillas. Al asignarle un valor sin comillas quiere decir que vamos a asignarle un valor equivalente al código ASCII. En este caso el código para la vocal E minúscula con acento es el 130. Entonces le asignamos el valor 130 con el signo igual, 130 y punto y coma. Y listo, ya hemos asignado ahí el valor de la E minúscula. Ahora vamos a empezar a imprimir nuestro mensaje. Para esto vamos a poner printf, abrimos paréntesis, comillas e iniciamos a escribir: hola amigos de México. En este caso nos quedamos hasta aquí, hasta la M. ¿Por qué? Porque no podemos escribir aquí la E minúscula con acento. Pero aquí sí vamos a poder poner nuestro carácter. Entonces, para poner un carácter en printf, recordemos que es con %C, cerramos, la C debe ser minúscula, es muy importante, cerramos nuestras comillas, ponemos una coma, y ¿qué carácter se va a imprimir? Pues el que esté en vocal-E, cerramos paréntesis, punto y coma. Hasta aquí lo que estamos imprimiendo en pantalla es esto: hola amigos de México. Falta esta parte de aquí, entonces vamos a imprimirla con otro printf. La tenemos aquí y lo que faltaría es esto. El signo de admiración sí lo podemos poner en el printf porque está dentro de la primera tabla del código ASCII. Cerramos comillas, paréntesis, punto y coma, y listo, ya estaría agregado aquí nuestro mensaje. Pero bueno, vamos a agregar un salto de línea para que se vea mejor. Un salto de línea se va a agregar en el printf dentro de las comillas, colocando el comando de una diagonal invertida y una N. Esto es un salto de línea. Debe estar dentro de las comillas del printf. Bueno, una vez teniendo esto, ahora sí ponemos nuestra función system, entre paréntesis y comillas, pause. Ahí sí lo tenemos, punto y coma. Y finalizamos nuestro programa cerrando la llave del main. Y listo, vamos a hacer un repaso rápido de lo que hace el programa, llamada esto una prueba de escritorio. Incluimos las bibliotecas, creamos nuestra función main, que es nuestra función principal, comentamos lo que vamos a hacer en el programa, declaramos una variable de tipo char llamada vocal-e, a la cual le asignamos un valor equivalente en ASCII
con el valor numérico 130, imprimimos un mensaje al igual que nuestra variable de tipo char. Hacemos otra impresión de mensaje más un salto de línea, pausamos el sistema y listo. Para comprobarlo vamos a presionar control más F9 y listo. Aquí ya tenemos nuestro mensaje: hola amigos de México, con la impresión de la vocal minúscula con acento. Es realmente muy fácil. Ahora vamos a realizar nuestro segundo ejemplo. Para esto vamos a tener el uso de char, pero en este caso vamos a solicitar e imprimir un nombre. Entonces vamos a ponerle solicitar e imprimir un nombre. ¿A qué se traduce esto? A que vamos a utilizar un tipo de dato char en su forma cadena o string. Entonces declaramos el tipo de dato char, le ponemos el nombre del identificador, en este caso se va a hacer nombre. Aquí lo tenemos y le vamos a dar 50 espacios de caracteres. De esta manera. Recordemos, cerrando en corchetes, decimos que son 49 espacios porque uno más es para el fin de cadena. Entonces le damos punto y coma. Correcto. Ahora vamos a decirle en un mensaje al usuario que digite su nombre. Entonces, utilizando esta función printf, vamos a decirle que digita tu nombre. De esta manera damos 2 puntos, un espacio y hasta aquí va a estar el mensaje: digita tu nombre. Bueno, después vamos a tener que realizar la lectura de la cadena. Como lo hemos visto en la sesión, vamos a utilizar la función gets de esta manera y entre paréntesis vamos a poner el nombre de nuestro identificador, que es nombre. Es realmente fácil esta lectura de gets, es de lo más sencillo. Bien, ya tenemos el nombre almacenado aquí. Ahora vamos a imprimirlo. Para ello vamos a tener otra función printf. La inicializamos aquí con comillas y aquí agregamos nuestro salto de línea. Y le vamos a decir tu nombre es 2 puntos, espacio. Y aquí es donde vamos a imprimir nuestra cadena de caracteres. En este caso, como se imprimen, como lo vimos en la sesión, %s. Cerramos las comillas, ponemos una coma y el identificador, que en este caso es nombre. Cerramos el paréntesis, punto y coma. Y listo, ha quedado ya nuestro programa. Solamente vamos a agregar aquí, después del nombre, vamos a agregar un salto de línea para que se vea mejor. Y listo, es todo. Vamos a ver qué es lo que hace nuestro programa. Tenemos aquí que incluimos las dos bibliotecas que contienen nuestras funciones printf, gets y systempause. Aquí inicializamos nuestra función principal, que es el main. Damos un comentario de lo que vamos a hacer. Declaramos una variable de tipo char, de tipo cadena o array, llamada nombre con 49 espacios para caracteres. Colocamos 50 porque recordemos que uno es para el fin de cadena. Colocamos aquí el mensaje, digita tu nombre con la función printf. Después leemos la cadena de texto con la función gets, es algo muy sencillo. E imprimimos nuestra función aquí. Utilizando la función printf diciendo que tu nombre es. Utilizamos %s para decirle a printf que vamos a imprimir una cadena de caracteres. Checamos que todo esté bien. En este caso, por ejemplo, aquí pasa que puse la T antes de la I. Printf, en este caso, así, ahí está. Estaba mal escrito. Bueno, ya lo colocamos. Para esto son las pruebas de escritorio para ver que todo esté bien. Y corremos nuestro programa con control más F9. Y listo. Aquí ya nos dice que digitemos nuestro nombre. En este caso va a ser simplemente Víctor, por ejemplo. Y le damos Enter. Y nos aparece una respuesta. Tu nombre es Víctor. Es algo realmente sencillo, pero que ya podemos hacer. Porque ya hemos visto toda la teoría necesaria para realizarlo. Y bueno, una vez que lo ponemos en código, es realmente fácil. Y bueno, por último vamos a hacer un último programa en el cual vamos a solicitar dos números cualesquiera y se van a sumar.
Entonces vamos a ponerle aquí lo que vamos a hacer. Uso de los tipos de datos float como suma de dos números. Entonces vamos a eliminar este código que tenemos aquí para hacerlo desde cero. Solamente conservamos el system pause. Declaramos nuestras dos variables que vamos a utilizar, que son para los dos números. En este caso van a ser float, número guión bajo 1. Vamos a poner una coma para declarar aquí los dos al mismo tiempo. Número guión bajo 2. Y ya, de momento es todo. Vamos a hacer una declaración más de otro número, que será el resultado. Float resultado. Lo pude también agregar aquí, pero bueno, para que los reconozcamos los vamos a dejar en otra línea aparte. Bien, ya tenemos aquí donde vamos a almacenar el primer número, el segundo número y el resultado, que es la suma de ambos. Entonces vamos a decirle al usuario en un printf, este programa suma dos números. Damos un salto de línea y listo. Aquí tenemos la primera línea. Ahora sí vamos a decirle al usuario que digite su primer número. Printf digita vamos a dejarle el primer número. Vemos que aquí no vamos a utilizar el acento en la U porque lo tendríamos que hacer con una función, más bien con un tipo de dato char como lo hicimos en el primer ejemplo. Esto, si ustedes lo quieren practicar, sería muy bueno. Entonces, entre tanto lo vamos a dejar así, digita el primer número, le damos dos puntos, espacio, y vamos a cerrar aquí las comillas, cerramos el paréntesis, punto y coma, y ahora sí vamos a solicitarle el número al usuario con scanf. Scanf, seguimos la sintaxis que vimos, es realmente sencillo. Como es un número real de tipo float, vamos a poner comillas, %f, que es la letra que le toca a float, cerramos, comillas, coma, y utilizamos ampersand, que bueno, es este símbolo que también se puede llamar i. Bueno, aquí está el ampersand y vamos a colocar la variable en donde queremos que se almacene el número. En este caso va a ser en número guión bajo 1. Cerramos el paréntesis, punto y coma. Y bueno, teniendo esto, vamos a copiarlo para pedir el segundo número. Entonces, aquí antes que nada vamos a hacer un salto de línea para que se vea bien. Y vamos a decir, digite el segundo número. Ya lo tenemos, %f. Y aquí, bueno, que es lo único que vamos a cambiar, pues el número 2. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora realizaremos la asignación de resultado. Como lo vimos en la sesión, a esto nos referimos cuando queremos que, en este caso, una variable local, queramos asignarle su valor en otro punto del programa. En este caso, aquí la estamos declarando y la vamos a asignar hasta acá, en otro punto del programa. Entonces el resultado va a ser igual a número 1 más, que bueno, este más realmente sí funciona como un más, como si fuese una calculadora. A esto se le llama operador. En la siguiente sesión vamos a dedicarnos a verlos detalladamente. Entonces simplemente de momento podemos decir que suma números. En este caso va a sumar el número -1 y el número -2 y punto y coma, muy importante. Y listo, ya tenemos todos los elementos, declaramos las variables, tenemos ya el valor de las mismas y tenemos ya el valor de resultado, que es la suma de estos dos. Entonces ya solamente vamos a decirle al usuario cuál fue la suma. Printf, abrimos comillas,
Bueno, primeramente vamos a agregar un salto de línea. Ahí está. Y decimos la suma de ambos números es 2 puntos. Y bueno, ¿qué va a ir aquí? Pues un dato de tipo float. Entonces en el printf, al igual que como lo vimos en el ejemplo pasado, vamos a poner %. ¿Qué letra le corresponde? La F. Pues entonces aquí estamos diciendo que aquí va a ir un tipo de dato float, en este caso nuestro resultado. Cerramos las comillas, pero antes de cerrarlas vamos a dar un salto de línea para que se vea bien. Damos una coma y bueno, ¿cuál es el identificador que necesitamos? En este caso es resultado. Recuerden, para printf no es necesario poner el ampersand. El ampersand solamente es para el scanf. Listo. Pues cerramos paréntesis, punto y coma. Y ha quedado nuestro programa listo. Vamos a hacer rápidamente nuestra prueba de escritorio. Agregamos nuestras bibliotecas, función main, comentario de lo que vamos a hacer, declaración de variables, mensaje al usuario, solicitud de datos al usuario, almacenamos el primer número, lo mismo hacemos para el segundo, asignamos la suma para resultado e imprimimos el resultado. En este caso, aquí también vamos a poner bien el printf, muy bien. Y listo, pausamos el programa, cerramos el mismo, vamos a ejecutarlo. Y listo, nos aparece, este programa suma 2 números, digita el primer número va a ser 1 y el segundo número va a ser 2, el resultado debe de ser 3. Y listo, la suma de ambos números es 3.0000, los 6 ceros que vimos en la sesión, porque es un tipo de dato float. Entonces, para corregir esto, vamos a poner justamente aquí en la impresión de float el punto 2f, que es lo que habíamos comentado. Corremos nuevamente, control F9, en este caso va a ser 1 y 2, y ahí está, el resultado es de 3.0. Muy conveniente esto cuando tengamos sumas, por ejemplo, en este caso muy particular, digamos de 1.5 y 1.5, debe de dar el mismo resultado, ahí está. Pero si ponemos por ejemplo 2.6 más 3, pues ahí está el resultado, 5.60. Podemos dejarlo con ese punto 2 decimal o con punto 1. ¿Cómo sería esto? Bueno, aquí tenemos 3.4 y acá 2. El resultado de ambos, la suma de ambos números es 5.4. Y así podemos ir jugando con este punto 2f, que son los números o las cifras significativas que tendrá como impresión. Recuerda siempre guardar cada uno de tus programas, salvándolos como editables.c o bien como ejecutables.exe. Recordemos que el ejecutable.exe ya simplemente va a ser el programa como tal. Por lo tanto, es muy importante guardarlo como .c para poderlo editar después. Con esto damos por terminada la cuarta sesión de nuestro curso básico de lenguaje C. De acuerdo a nuestro temario, en la siguiente sesión veremos el tema de operadores. Recuerda que en nuestro sitio web podrás encontrar más recursos de cada sesión. Mi nombre es Víctor PC. Hasta entonces.